Solivagus Edición Cultural presenta La democracia del ego. La democracia del ego es un podcast de divulgación para reflexionar acerca del poder y de la condición humana ante su práctica, para explorar las implicaciones que tiene esta relación en varios campos como la cultura, la política, la economía y la ecología, y desde luego, cómo se involucra en la vida personal de los profesionales de la política y de la ciudadanía en general. Este ejercicio lo hacemos a partir del pensamiento y las ideas de Mario Edgar López, profesor, editorialista y sobre todo un provocador de conversaciones profundas, pero espontáneas, en las que nuestros invitados plantean preguntas y opiniones que se convierten en guías para facilitar el entendimiento de conceptos complejos que te pueden ayudar a comprender mejor el comportamiento humano en la política. Esto es La democracia del ego, un programa de Solivagus para editar nuestro ego personal y colectivo, es decir, para editar nuestra cultura. Yo soy el Negro Bernal y me da mucho gusto estar con Mario Lobo, con Alonso, con Oscar, con Juan Pablo el Camichín, el equipo compacto de La democracia del ego. Y pues te damos la bienvenida, Mariol. Adelante. Muchísimas gracias, Negrito. Pues igual, bienvenidas y bienvenidos a La democracia del ego. Como dice el Negro, mi nombre es Mario Edgar y me llaman Lobo. En estos días estuve pensando en una pregunta que quiero proponerte. ¿Qué lecciones podemos aprender de lo que hicieron las dictaduras y los gobiernos autoritarios en América Latina para que no vuelva a repetirse y así proteger a las democracias de nuestro continente? Y como se trata de una pregunta compleja, decidí revisar los análisis que realizó el sociólogo y politólogo chileno Tomás Moylán, especialmente en su libro de 1997 llamado Chile actual, anatomía de un mito, en el que realiza importantes reflexiones sobre la forma en que se organizó la dictadura chilena encabezada por el general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, tras dar un golpe de Estado al gobierno democrático de Salvador Allende, quien encabezaba la coalición de partidos políticos agrupada en la llamada Unidad Popular. Lo que te presentaré a continuación está basado en las ideas de Tomás Moylán, quien tiene todo el crédito de este análisis, con excepción de los errores de interpretación que yo pueda cometer. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de lo que hicieron las dictaduras y los gobiernos autoritarios en América Latina? Tomás Moylán nos propone que las lecciones que nos han dejado las dictaduras y los gobiernos autoritarios latinoamericanos tienen que ver con la combinación de tres dispositivos o tecnologías del poder que se aplicaron sobre la sociedad para sostener el poder de los dictadores. Estos tres dispositivos fueron el terror, el saber único y el derecho. Las tres tecnologías de la dictadura actuaron en combinación y de forma simultánea, pero vayamos por partes para poder comprender esto. Las dictaduras latinoamericanas, desarrolladas entre los años 60 y 80 del siglo XX, mostraron la habilidad de los gobiernos autoritarios para conjugar las prácticas dictatoriales con el discurso de la democracia, utilizando esta última como una simple retórica de legitimación, como un simple pretexto, como un simple discurso para ocultar el dominio social. Los dictadores fueron y han sido maestros de la demagogia, del engaño social y de la mentira política. Por eso, alguna vez el propio general Pinochet llegó a decir que en Chile no existía una dictadura, sino, entre comillas, una dicta blanda, es decir, una democracia, pero que era una democracia ordenada, disciplinada. En el juego de estas palabras engañosas, se podría hablar también de la existencia de, entre comillas, la democradura. En todo caso, la cosa es distinguir que en cualquiera de estas formas falsas, lo que no existe en realidad es la democracia. Para lograr esta conjugación del, entre comillas, autoritarismo democrático, el más importante de los tres dispositivos siempre fue el dispositivo del terror. El terror era la columna vertebral del autoritarismo, un terror que se ejercía sobre los pueblos, un terror que algunos politólogos llaman un terror de Estado. Al dispositivo del terror se subordinaron los otros dos dispositivos, pero el terror utilizado por las dictaduras y los autoritarismos cuidó siempre de venderse como algo impersonal, más bien como un correctivo necesario, entre comillas, para curar, entre comillas,
los males que padecía la sociedad. De ahí se derivaba la gran justificación sobre su uso. Los dictadores decían que la aplicación del miedo, de la censura, de la persecución, de la represión brutal, de la tortura y del asesinato, sobre todo del asesinato de los opositores políticos, tenía como único y final objetivo la búsqueda del bien común. Así el terror se convertía en el bien público. El terror era, entre comillas, lo bueno. El terror, entonces, no era maldad desbordada contra alguien, era la corrección necesaria a los violadores del orden. Según esta postura, la lógica de la brutalidad era paternalista e incluso benefactora, por ser una especie de terapéutica social, de curación social. Para que la sociedad enferma se alivie, hay que extraer el tumor formado por aquellos que piensan distinto al dictador. El terror era entonces el bien. Por esa razón, no existió ninguna contradicción de proyecto cuando muchas dictaduras sangrientas se autodenominaban a su vez cristianas o humanistas. Muchos de los dictadores latinoamericanos eran miembros devotos de las iglesias y de sus actos religiosos. Por otra parte, el segundo dispositivo, el del saber único, consistió en principio en la negación de los otros saberes, escolares, académicos o intelectuales, que cuestionaran el, entre comillas, conocimiento que debía ser, entre comillas, formalmente enseñado en las escuelas y las universidades. Nada debía estar fuera del saber preponderante que imponía el capitalismo militarista o el comunismo de partido único, con todas las adaptaciones nacionales y locales del caso. Todos los libros de texto tenían que propagar solamente el saber oficial que proponía el gobierno autoritario. Todo saber diferente, toda ciencia diferente, toda filosofía o teología diferente era una, entre comillas, enemiga pública y debía ser suprimida, eliminada, destruida. Por eso, tener libros, música, arte, pintura o información distinta a la oficial era un crimen, representaba ganarse la muerte. Cualquier crítica, cualquier chiste contra el gobierno se debía hacer en voz baja y solo en un lugar de confianza, o el destino era la aniquilación. Si alguien osaba discrepar del dogma oficial, era víctima del dispositivo del terror. Alguien que tuviera un saber diferente era perseguido y reprimido. Ahí estaba el nodo que vinculaba ambos dispositivos. El dispositivo del saber único era el que definía el diccionario oficial de las palabras permitidas, de las reflexiones políticas correctas, de las decisiones económicas buenas, en fin, de lo que se podía decir en voz alta sin temor a ser desaparecido. Criticar era un atrevimiento en el que se jugaba la vida. En suma, el dispositivo del saber único formó la supuesta, entre comillas, moral y la supuesta, entre comillas, estética de las dictaduras. De ahí surgía toda la doctrina estatal de lo bueno y lo malo. Desde estos lentes unilaterales, el poder apreciaba lo que le parecía bello y definía lo que le era repulsivo. Pero el saber único siempre es un discurso hipócrita a favor de los poderosos. El pensamiento único es capaz de corromper el espíritu al grado de llamar a lo horrendo bello y a lo malo bueno. Y ese es otro aspecto de la demagogia practicada en las dictaduras. Finalmente, aparecía la función social del dispositivo del derecho, cuya finalidad era convertir al terror y al saber único, a la ideología del Estado, pues, en ley, en un sistema de deberes y obligaciones para que después el poder pudiera exigir, con toda, entre comillas, legitimidad democrática, la única y final cosa: todos los ciudadanos deben cumplir la ley. Nada debe estar por encima de la ley porque, entre comillas, la ley era, entre comillas, el pacto social que mantenía el orden adecuado. Así se tendía el cerco jurídico represivo que legitimaba en cascada al dispositivo del saber único y al dispositivo del terror. A la luz de este sistema de dispositivos, los llamados al orden y a la paz social, que sistemáticamente hacía el poder, perdían su valor original como sinónimos de bienestar e incluso de libertad y se transformaban en verdaderas advertencias, en amenazas contra los que vivían con un saber diferente. La ley en las dictaduras siempre quedaba a discreción del dictador, de la lectura que éste y su clase política hicieran de la realidad,
por lo cual el dictador siempre estaba por encima de la ley, esa que en paralelo se exigía respetar como bien supremo, y siempre la ley se subordinaba a sus intereses. El colofón era que toda la población entendía que detrás de la demagogia de la palabra orden de la ley se hallaba la palabra terror, y detrás de la evocación de la paz social se encontraba la imposición del saber único. Todo esto se percibía, pero nadie podía decirlo, porque se volvía un violador de la ley, lo cual no podía permitirlo el sistema de justicia de las dictaduras. Así, el círculo vicioso del autoritarismo estaba completo. ¿Qué lecciones nos permiten sacar este recuento de las dictaduras y su demagogia junto con sus dispositivos? Por lo menos 3 lecciones que diré de manera muy breve. En primer lugar, que la democracia no tiene como su principal discurso el orden, sino la libertad. Si un gobierno supuestamente democrático insiste en el orden social más que en la libertad individual, tiende a ser autoritario. Una democracia verdadera se construye sobre el reconocimiento de que los ciudadanos son libres para ejercer su pensamiento, sus elecciones, sus decisiones. Sin esta condición básica no hay democracia, solo demagogia, solo mentiras. En segundo lugar, que la democracia es la apuesta política por incluir la perspectiva de todos y todas y no solo de unos cuantos que forman una élite privilegiada. Por eso la democracia verdadera se enfrenta frontalmente a la dictadura. Una democracia es un sistema de múltiples inclusiones, de múltiples negociaciones, de múltiples diálogos. Es un espacio para la polis, para lo público, para lo que nos incluye a todos y todas. Y en democracia, el principio de la inclusión, igual que el principio de la libertad, también supera el principio del orden. En tercer lugar, la democracia verdadera permite un piso institucional que iguala a los ciudadanos ante la ley. Solo en una sociedad de hombres y mujeres iguales entre sí tiene cabida la democracia, ya que este sistema de gobierno implica la confianza en el acuerdo autofundado por los humanos y más allá en la capacidad racional del ciudadano que forma parte de la vida pública. Solo si se concibe al gobernante como un igual se está practicando la democracia, ya que en las dictaduras es donde el gobernante es un superior. Y en democracia, la igualdad política va también primero que el orden. Una verdadera democracia no puede recurrir a la alusión del orden, el saber único y la ley sobre los valores de la libertad, la inclusión y la igualdad. Por eso vale la pena no olvidar lo que han sido las dictaduras en América Latina, para así poder recordar lo que queremos que sea la democracia en el subcontinente latinoamericano. Por hoy sería bueno que nos prohibiéramos olvidar estas lecciones. Para finalizar, yo te propongo estas 2 preguntas para que reflexiones en estos días. ¿Habrá que recordar lo que fueron las dictaduras para poder distinguir lo que no puede permitirse en democracia? ¿Qué lecciones sobre lo vivido en América Latina pueden ayudar a no olvidar el valor de la libertad humana? Yo soy Mario Edgar Lobo y deseo que pases un excelente día. La edición. Solivagos, edición cultural. Estamos ya en la etapa de la discusión a partir de esta provocación, de este magnífico texto de Mario. Felicidades, Mariol. Otra vez nos ayudas a tener un mejor contexto de los conceptos y de los temas a tratar. Siempre nos ayuda, al menos yo siento que me ayuda a leer tus textos, y particularmente este tema de la dictadura y la democracia, o dictadura y democracia, me deja varias reflexiones, creo, muy al pendiente del ego, porque quisiera ponerme en el lugar de los dictadores, que por supuesto no sienten que son dictadores, y del ciudadano, que debe de ser terrible vivir una situación así. Hay muchas derivaciones, ¿no?, de lo que implica el terror, la desolación, la tristeza y todo lo que conlleva ese tipo de cosas. Tú en lo personal
ha sido parte o víctima de ese tipo de situaciones. Pero bueno, ¿qué piensa un dictador? O sea, yo siento que, o sea, ¿por qué no ser abierto? ¿Por qué no ser tolerante? ¿Por qué no estar dispuesto al diálogo? ¿Qué le pasa a un gobernante, a una persona que llega al poder de manera democrática para empezar a trastocar los conceptos, como bien lo mencionas tú, para empezar a borrar esas líneas divisorias y utilizar la democracia solo como un discurso? Tengo la sensación de que es conveniente para ellos convencerse de que el Estado o el gobierno que ellos tienen es lo más importante, y en ese sentido hay una relación Estado, yo lo represento y entonces yo soy el Estado, ¿no? Y en ese sentido entonces yo puedo mentir, yo puedo torturar, yo puedo matar, porque el Estado es lo bueno, o sea, ya es una construcción que está demostrada que es la buena y que yo llego ahí a defenderla. Y creo que podría ser menos difícil. O sea, es el ego ahí, ¿no? Lo que se descompone un poco para ejercer el poder de una manera que no debería, ¿no? En alguna otra parte del texto también, y lo ligo a esto que estaba comentando, mencionas en el segundo dispositivo tecnológico la parte de omitir las otras voces. Cuando yo creo que el dictador, que no se cree dictador, debería de saber, porque además muchas veces llegan así, que la crítica, que criticar es lo mejor para la salud del Estado, al cual representas, al cual estás defendiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no asumir eso? O sea, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que se nos bota en la cabeza para esto, ¿no? ¿Por qué elegir el monólogo, la mentira, ¿no? La violencia. No sé, o sea, creo que sería sencillo, no sé, a lo mejor estoy siendo muy entusiasta o muy, no sé, aceptarlo. Lo hemos mencionado ya en otros capítulos, ¿no? Que más valdría aceptar que hay errores, que hay situaciones complejas. Pues para eso se supone que quieren acceder al poder, ¿no? Para mejorar la situación de una sociedad, etcétera. Pero bueno, es muy complejo. Yo lo dejo por aquí en esta primera bienvenida a todos los que nos escuchan. Por supuesto, a Mario, a Alonso Solís y a Óscar Zúñiga, y también al Camichín. Entonces, no sé quién quiere empezar, no sé si les hace sentido esto, ¿no? Que les digo. Y por supuesto, el texto de Mario. Alonso quiere comenzar con los errores de interpretación a los que Mario puede estar sujeto. No, para nada. Bueno, muchas gracias. Encantado, compañeros, amigos, de estar una vez más en este programa. Yo creo que estas reflexiones que nos comparte Mario son importantísimas, porque en el vocabulario político ordinario de las personas, pues se utiliza mucho el concepto de democracia, de dictadura, pero casi nunca reflexionamos seriamente sobre el significado de estos conceptos. Los damos por hecho, ¿no? O los utilizamos a la ligera, o decimos la verdadera democracia inició cuando yo tomé posesión de la presidencia, etcétera. Pero, ¿y qué es la democracia? Vamos yendo hacia los fundamentos, ¿no? Vamos definiendo conceptualmente qué significan estos grandes conceptos que forman parte de nuestra arquitectura conceptual con la cual comprendemos los asuntos políticos. Celebramos de manera casi universal la democracia y pensamos que es un régimen deseable, y estamos acostumbrados a
pues sí, valorarla, y como nos decía bien Mario en el texto, incluso los gobernantes más antidemocráticos, autoritarios o abiertamente totalitarios dicen ser democráticos, ¿no? La verdadera democracia es la nuestra, decía Stalin, y algo similar dijo Fidel Castro, etcétera. Entonces yo pues celebro y aplaudo eso, ¿no? Que Mario desde pues desde este podcast pues nos ilustre como ciudadanos acerca del significado de estos conceptos políticos fundamentales. Y podríamos ir platicando, ¿no? Pues para el individuo común, para reflexionar y decir, bueno, entonces, ¿y qué diablos es eso de la democracia? ¿Y qué implica vivir en una democracia? ¿Y por qué supuestamente es preferible, etcétera, ¿no? O sea, son niveles de discusión a los que tenemos que entrar. Y ya para terminar, creo que en los comentarios, en las redes sociales, en los artículos de opinión, muchas veces pues no debatimos el significado de estos conceptos, pero Mario, como politólogo, teórico de la política, pues quiere entrar a ese nivel de discusión, ¿no? Mariol. Bueno, gracias. Yo creo que no es fácil de tratar el asunto, precisamente por lo que dice Alonso. O sea, la democracia en nuestra época en muchos países ha sido como magnificada como la mejor forma de gobierno, ¿no? Pero en realidad hay una crítica subyacente a la democracia desde su origen histórico. O sea, Aristóteles, por ejemplo, decía que es el sistema menos deseable y más inestable que existe, ¿no? Entonces, efectivamente, la democracia tiene un gran problema que alude a la necesidad de la participación de muchas voces, ¿no? Y esa la vuelve inestable. Entonces, si un gobernante no acepta que la inestabilidad es parte de la democracia, ¿no? O sea, allí comienza ya a tener problemas el asunto. O sea, en cualquier régimen democrático, la posibilidad del desorden es alta, precisamente porque la pluralidad, la diferencia, las formas, digamos, distintas de pensamiento van a congregarse en la democracia, ¿no? Entonces, un verdadero, digamos, líder democrático tiene que ser un buen gestor de la diferencia. Eso me parece importante. Si no hay esa gestoría de la diferencia, entonces estamos accediendo al autoritarismo, ¿no? O sea, la posición única, el descarte del opositor, se vuelven formas técnicas precisamente de comenzar a desdibujar y a ocultar el autoritarismo en medio de la democracia. Por supuesto que un buen líder en democracia no tiene que ser un líder frágil, ¿no? Un líder democrático tiene que estar siempre pendiente de corregir los excesos de la masa, digamos así, ¿no? O sea, los excesos alocados de los deseos del pueblo, ¿no? Pero tiene que ser un gran gestor de múltiples diálogos. O sea, y si no se ve esa característica en un gobernante, entonces estamos viendo, o sea, o estaríamos en presencia precisamente de técnicas autoritarias, ¿no? Creo que una buena parte de los líderes que se vuelven autoritarios en democracia, creo que hay ejemplos que nacen de la idea de hacer el bien, ¿no? O una especie de bien común, ¿no? Pero se van dando cuenta que es como muy difícil la gestión democrática y entonces van prefiriendo los mecanismos de orden social y empiezan a proponer precisamente la necesidad del orden, ¿no? Creo que hay otros líderes que efectivamente, de manera consciente, saben que lo que quieren es el control. Pero es una complejidad alta, ¿no?, la que se da en el asunto. Yo creo que, tratando de ilustrar a nuestros escuchas, cuando en democracia tenemos un buen gestor de diversos diálogos y diversas posiciones, estamos realmente ejerciendo la idea de la democracia. Cuando no, estamos siempre en el filo del autoritarismo, ¿no? Y en ese sentido yo diría, Negrito, que no es fácil ser líder en democracia. O sea, implica un gran trabajo de argumentación pública, ¿no? El líder democrático tiene que argumentar incluso decisiones complejas, difíciles,
pero tiene que estar siempre de cara a la explicación. Cuando se niega la explicación, cuando todo se concentra, por ejemplo, en confíen en mí, o sea, ustedes confíen en mí, ¿no? Y sigan lo que yo digo, entonces está acallando la posibilidad del razonamiento público, ¿no? Y voy a hacer una moción. En ese sentido se vuelve más complejo cuando el tiempo es lo que apremia. Claro. Y cuando las posiciones están radicalmente opuestas. Entonces, este diálogo al que un gobernante puede estar dispuesto, luego puede verse afectado por la violencia, digamos, que se brinca cualquier intento de diálogo y de interlocución democrática y decente, digamos, porque vienen estas quizás provocaciones, manifestaciones y una manera de levantar la voz ya con cierta violencia y se puede ahí perder la cosa, o en una situación más, no sé, que creo que estamos viviendo, más actual y que no necesariamente genera violencia física con el monopolio de la violencia y tal, y esto es la del diálogo de sordos en el que se puede convertir un problema por más argumentación que se quiera. Sí, al parecer, un sector de la sociedad está muy interesado en poner en el imaginario colectivo, por medio de los medios de comunicación, la idea de que, pues ya ideológicamente, el gobernante por descarte está mal, ¿no? Y el gobernante, por obvias razones, a lo que se dedica es a sostener y a defender su posición, pero no hay diálogo y no se llega muchas veces a nada. Entonces se vuelve más complejo el escenario democrático, la ruta democrática, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué sirve? Pues que estemos, porque es puro ruido. Lo que creo yo que hay a veces es puro ruido. Sí, me parece que, una de las cosas que se necesita en esta complejidad del diálogo democrático es la posibilidad de llegar a acuerdos. O sea, y los acuerdos democráticos tienen que ser públicos. O sea, no se puede mantener un diálogo constante, abierto, indefinido para ciertos temas, pero se tienen que generar mecanismos para manifestar el acuerdo final, aunque sea un acuerdo parcial o que no resolucione completamente el problema. Pero el asunto de llegar a acuerdos, precisamente para no magnificar el diálogo hasta el infinito, ¿no?, es una de las prácticas democráticas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de que en democracia lo mejor es que funcionen las instituciones que permiten el acuerdo. O sea, sin institucionalidad funcional, sin equilibrio de los poderes, por ejemplo, y sin la posibilidad de llegar a resultados, abrimos la puerta a la dictadura, ¿no? Precisamente porque la argumentación del dictador es, esto es un relajo y para poner orden lo que tenemos que hacer es hacer un golpe de autoridad. Y por lo tanto, lo primero que se hace es acallar las voces del diferente, porque esas son ruido, ¿no? Ahí vemos manifestada la falta de mecanismos para llegar a acuerdos. O sea, otra señal de la posibilidad de un buen gobierno democrático es tener mecanismos de consensos. Justo es a lo que me refiero. Parece que por la mañana unos salen a decir lo que piensan, por la tarde y la noche los otros salen a contrarrestarlo y a reventar esas versiones, y al día siguiente el otro sale a volver a decir lo que piensa, y por la tarde-noche los otros, pero nunca hay el consenso, un diálogo constructivo y de consenso y de solución y de resolver problemas, ¿no? Cuando tenemos sociedades así que no generan una práctica cultural de la cultura política de consensos, le abrimos completamente la puerta al autoritarismo, porque se empieza a justificar el desorden, ¿no? Y el desorden es un asunto que no le interesa, digamos, a nadie en la sociedad, ¿no? O a muy pocos. Entonces, para poner orden tiene que venir un tirano, ¿no? Entonces, en lo que se pone el orden, ¿no? Los griegos tenían esa práctica. Precisamente la tiranía no inicia, digamos, de una manera negativa, ¿no? Sino que los griegos decían, bueno, cuando hay un momento de gran desorden, hacemos estados de excepción y nombramos un tirano.
La diferencia con los tiranos actuales es que el estado de excepción de los griegos tenía un periodo de principio y fin. O sea, se finalizaba con la idea de la existencia de un tirano por la necesidad de poner un orden temporal al asunto, ¿no? Los tiranos actuales lo que pretenden es precisamente acuerparse en la idea del orden, ¿no? Y ante escenarios súper complejos, pues se vuelven una solución, ¿no? O sea, las sociedades ven en el establecimiento del autoritarismo soluciones concretas a problemas muy complejos. Preferimos que uno mande porque además lo vuelve más eficiente, ¿no? O sea, hay argumentaciones que sostienen la dictadura. Una de las argumentaciones que sostienen la dictadura es la eficiencia en la toma de decisiones. Si ustedes se dan cuenta, esa es una de las grandes bases de la dictadura. Argumentan ser más eficientes en tomar decisiones que el relajo democrático. Entonces, para que vean ustedes, se tiene que pensar en un perfil definido para los que son gobernantes en democracia. No sé, Camichín. Me llama mucho la atención que planteas y haces énfasis en las dictaduras latinoamericanas. Ajá. Y yo el otro día estaba leyendo, no recuerdo a alguien, creo que fue un tuit, donde decía que las dictaduras latinoamericanas estaban más emparentadas con el fascismo que con la izquierda. Y esto que tú estás diciendo me hace eco de ese comentario, pues. ¿Por qué la izquierda latinoamericana tiende al fascismo? Bueno, es igual que por qué la derecha latinoamericana tiende al fascismo. O sea, digamos, las izquierdas que comienzan con la idea de la libertad y la liberación, cuando llegan a tomar la posesión del Estado, hacen prácticas muy similares a las de la derecha, ¿no? O sea, podemos ver, por ejemplo, las prácticas que se establecieron durante el régimen nacionalsocialista o nazi en Alemania y el régimen comunista en la Unión Soviética. Sí, no hay derecho de exclusividad, ¿no? de la tiranía. La única diferencia es que es la posesión y la toma del poder del Estado. Antes de la toma del poder del Estado, hay argumentaciones diferentes entre derecha e izquierda. Pero una vez que se toma el poder, y eso lo dice, por ejemplo, Immanuel Wallerstein, se comprueba que izquierda y derecha se unen. Y en ese sentido, el liberalismo de centro, digamos así, los liberales siempre se han dicho de centros, no de izquierda ni de derecha, ha sido la posibilidad, digamos, más elaborada para la democracia, ¿no? Porque se fundamenta básicamente sobre la idea de la libertad, ¿sí? Entonces, otra señal, cuando se empieza a eliminar la idea de la libertad, también estamos frente a una tendencia autoritaria, ¿no? Entonces, de esa manera podemos empezar a medir el asunto de la complejidad democrática y podemos saber que las democracias no están garantizadas. Aunque haya regímenes democráticos de cientos de años, se necesita un continuo ajuste, ¿no? Por la gran movilidad que implica lo democrático, ¿no? Entonces, se vuelve fundamental, efectivamente, que haya posibilidades de manifestar que se puede lograr el bien público a través de la libertad humana. Lo que estoy diciendo es un poco complicado, pero uno de los grandes argumentos de las dictaduras es precisamente que van a causar el bien público. O sea, no se niega, o sea, el dictador... Sí, no lo saben, no, es lo que decía, ¿no? Ajá, o lo que sugería yo, no saben que son dictadores. Es que es por el bien superior del... O sea, hay que entender que hay como dos pilares de la política, ¿no? Que están en continua tensión y son históricos. El primero es el poder, ¿no? Y el otro es el bien público. Hasta los dictadores más, digamos, desarrollados tienen que generar cierto bien público, ¿no? Se refinan, refinados. Sí, la cuestión aquí es una cuestión de método, ¿no? ¿Cómo se genera el bien público? Es un bien al que hay que agradecer al dictador. Gracias, fulanito dictador, porque me diste el bien. Entonces se ha eliminado toda la posibilidad de la participación. Cuando las sociedades le agradecen al dictador haber generado el bien, entonces han eliminado la pluralidad, ¿no? Pero cuando se llega al bien público a través de las múltiples participaciones, entonces la democracia está funcionando.
Los autores clásicos son muy claros. La democracia es un mecanismo muy frágil, ¿no? Constantemente atacado por la demagogia y constantemente atacado por la tentación autoritaria, precisamente porque se genera en una gran inestabilidad, ¿no? Las fórmulas, digamos, que se han conseguido a través de la historia para, digámoslo así, tener democracias eficientes, son fórmulas como las de la República. Por eso, ¿por qué? Porque la República enfatiza sobre una toma de decisiones en donde se tiene que llegar a un momento en que haya definiciones concretas sobre algo sobre lo público, por eso viene la cosa pública, la res pública, y no generar el diálogo interminable, ¿sí me voy a entender? El diálogo desbocado, sino que tiene que haber definición. Entonces es como complejo, ¿no? Y por eso muchos regímenes democráticos son a la vez actualmente repúblicas, ¿no? O sea, porque no puede, es una de las fórmulas, la república, que le ha dado más estabilidad a las democracias. En pocas palabras, haciendo síntesis, es la fórmula de mantener el asunto de lo público como la gran aspiración de las sociedades. Entonces, en nombre de lo público, se puede mantener en una república democrática también la libertad. ¿Por qué? Porque en lo público se encuentra la posibilidad de que se genere la libertad humana, ¿sí?, a través de decisiones concretas, donde el referente y el valor son decisiones que nos convienen a todas y a todos, ¿no? Esa es parte de la complejidad de las democracias. Sí, adelante. Bueno, pues yo nada, muchas gracias. Siempre me encantan tus textos porque siempre me hacen así sentir como un hueco de ignorancia maravilloso y de muchas preguntas en realidad. Fíjate, yo más bien hoy tendría preguntas, o sea, como en una clase, me provoca hacerte preguntas. Por ejemplo, cuando estábamos explicando los dispositivos, luego yo empiezo a notar aquí como lo que se me viene, dije, bueno, pues es que entonces para el terror, para el saber único, para el derecho, pues se necesita una sociedad plural, una sociedad dialogante, una sociedad tolerante. Bueno, una pregunta sería, eso se me vino a mí, para ti, ¿qué requiere una sociedad? O sea, ¿cuáles son los contrapesos del terror, del saber único, del derecho? Hablando de la democracia, ¿no? Otra pregunta también diría es, ¿hay un buen dictador? O sea, ¿qué te podrías decir? Sí, ¿qué elementos tiene alguien que sea un buen dictador? ¿Qué hace frágil a la democracia? Sí, o sea, también te escuché algo de eso ahorita y digo, wow, ¿qué hace frágil a la democracia? Si lo pudieras desarrollar un poco más. Y una cuarta también ahorita es la idea de lo público. Yo inclusive lo repito mucho en mi diálogo constante de las cosas que me gusta hacer y abonar, es la idea de lo público, de la comunidad. Pero también mi pregunta es, ¿realmente estamos cultivando o somos más bien conscientes de lo que implica lo público como ciudadanos ordinarios y de calle? ¿O realmente no tenemos ni idea? O sea, yo creo que si nos hicieran una encuesta así a todos, no pudiéramos definir qué es lo público y cómo cultivarlo. O sea, ¿dónde está ahí también la tarea pendiente para que las personas nos podamos quedar con una idea de qué es lo público? Sí, a ver, es muy importante. O sea, sin la idea de lo público, las democracias se desestabilizan. No puede haber democracia sin la idea de lo común, ¿no? Porque es lo que logra magnetizar, digamos, a las sociedades. O sea, la idea de lo común. Cuando lo común, lo comunitario a varios niveles, nosotros ahora entendemos mucho lo público como a través de los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Que aluden al bienestar, ¿no? Salud pública, educación pública, vivienda pública, servicios, agua, luz público, ¿no? Que permiten identificar el terreno de lo que nos vuelve comunes, ¿sí? Si no se establece la idea de lo común en democracia puesta en la mente de los ciudadanos, la democracia va a tender constantemente al desorden y entonces va a originar que vengan los dictadores.
Para la República, por ejemplo, o sea, la República plantea que los ciudadanos tienen que educarse en lo civil, ¿no? La educación cívica, por ejemplo, se vuelve fundamental para la organización de lo público. O sea, tiene que haber ese sentido de lo común, porque genera una cosa, la autorregulación de la libertad. O sea, el gran bien de la democracia es la libertad individual, y a la vez es su gran mal. Es el gran mal de la libertad. Porque la libertad desbocada genera precisamente que el interés egótico de ciertos grupos sea el que se imponga y se convierta la democracia en una especie de mercados, ¿no? O sea, donde la mayoría, y ahí vienen problemas de la democracia tratados por gente como Alexis de Tocqueville, ¿no? En donde las mayorías se imponen a las minorías, por ejemplo, ¿no? Grandes fracciones que dejan afuera a los diferentes, precisamente porque la fracción mayoritaria crea sus propios intereses y elimina lo común con los diferentes, ¿sí? Entonces, el gran problema de la libertad humana, ¿sí? Y la República plantea que se soluciona ese problema a través de la educación, ¿sí? A través de la educación que permite vislumbrar lo público. Cuando en una nación se pierde el sentido de lo público, es un germen muy importante para el dictador. Porque una cosa que va a suceder es que el dictador se va a convertir en el símbolo del bien público, ¿no? Y entonces todas las intermediaciones entre el pueblo y el dictador quedan eliminadas. El dictador le habla constantemente directamente al pueblo. Nunca habla a través de las instituciones y a través de los procedimientos. Eso se logra precisamente cuando las instituciones no funcionan, ¿no? Cuando no se puede aludir a mecanismos intermedios, cuando la gente no tiene mecanismos intermedios, sino que empieza a desear a un Mesías, ¿no? Y entonces los dictadores pueden mandar al diablo las instituciones, precisamente porque empiezan a relacionarse vis a vis con los pueblos, ¿no? Lo interesante es que todos estos dispositivos de los que hemos hablado sirven para fundamentar precisamente la omnipresencia del dictador en el bien. Digámoslo así, hay buenos dictadores en el sentido cuando el dictador logra una amplísima legitimidad ante sus pueblos, podríamos decir hay un buen dictador, por decirlo así. Por eso, ahí voy. Estoy tratando de explicar algo que es, los dictadores que tienen una altísima legitimidad ante sus pueblos reducen el mecanismo del terror, ¿sí? O sea, y entonces trabajan sobre el mecanismo de la confianza. O sea, hay de ese tipo de dictadores. ¿Utilizan más el saber único? Utilizan más el saber único, por supuesto, ¿no? O sea, que va sustituyendo. Sin embargo, el terror nunca queda eliminado. Lo que quiero decir es que estos dictadores con alta legitimidad serían los, entre comillas, buenos del asunto. Y eso es un producto además de los valores democráticos. Fíjense, es que no está tan fácil de explicar. Pero el valor fundamental de la democracia, de los gobiernos democráticos, tiene que ver con la legitimidad popular, ¿no? O sea, la soberanía del pueblo, o sea, la legitimidad de los gobiernos democráticos viene del ejercicio de la soberanía del pueblo, ¿no? Pero ¿qué tal si el pueblo de manera soberana elige un dictador o le permite permanecer? Es muy difícil quitarlo, ¿no? Por supuesto que de todas maneras es un dictador, ¿no? Pero hay dictadores más terribles que otros, por decirlo así. No estoy diciendo que sea, pero esa idea de lo bueno, el buen dictador, etcétera, etcétera, ¿no? El dictador de los más terribles son los que utilizan más el mecanismo del terror, ¿sí? Los que tienen más la práctica del mecanismo del terror. Porque además hay que decir una cosa, el terror es una de las formas más baratas de control, ¿sí? El principio lo establece la idea del terrorismo, que no es lo mismo que el terror de Estado. Pero el terrorismo, su máxima es escarmentar a uno, aterrorizar a 1000.
Escarmentar a uno, aterrorizar a 1000. Y con eso generan una economía, ¿sí? Es decir, un solo acto de escarmiento terrible logra mantener en el miedo a la gran parte de la sociedad. Los dictadores, a diferencia de los terroristas, cuando utilizan el poder de Estado, siguen de alguna manera, ese mismo principio, el escarmiento al opositor, pero a la diferencia es que tienen todos los mecanismos institucionales para hacer una divulgación y convertir el escarmiento en bien. ¿Me doy a entender? Estamos escarmentando a los que son parias de nuestra sociedad, que por andar pensando diferente corrompen a nuestros niños. Claro. Por el bien público, es el Estado. O sea, yo Exacto. estoy haciendo el bien. La diferencia con el terror de Estado y el terrorismo, aunque parten de un mismo principio económico, por decirlo así, de la política, es que tienen todo el aparato de divulgación para, digamos, justificar la idea del terror. Fíjate, solo para soportar, estuve leyendo también un paper de un psicólogo hablando de la dictadura y justamente habla de esto. O sea, dice, el Estado terrorista lo que utiliza es la clandestinidad y el otro extremo está en convertirse en un aparato sistemático, utilizar el terror y la clandestinidad sistemáticamente para poder institucionalizar este discurso y transformarlo en una dialéctica de bien. Sí, o sea, cuando el terror de Estado utiliza la propaganda, que es uno de sus grandes... Porque la propaganda tiene una característica, la propaganda es incontestable, ¿no? La propaganda no, ya es el diálogo, yo digo, el diálogo que ha sido llevado a cero, ¿no? A la tendencia a cero. La propaganda es una forma unilateral de convertir al terror en el bien, ¿sí? Y si a eso lo apoyas con la ley, si toda la acción de terror del Estado la transformas en derecho, entonces todavía más. Porque además le puedes... O sea, aquí hay una práctica demagógica, ¿no? Que tiene que ver con que nadie puede estar por encima de la ley. Pero si la ley dice que el terror es justificable, entonces lo conviertes precisamente en el bien social, ¿no? De hecho, los dictadores latinoamericanos, tanto de izquierdas como de derechas, practicaron eso. O sea, el terror, por ejemplo, en regímenes dictatoriales como Cuba o en regímenes dictatoriales como Chile, siempre fue una terapéutica. O sea, no era el mal, sino estamos corrigiendo precisamente a los capitalistas que quieren destruir nuestro comunismo, o estamos destruyendo a los socialistas revoltosos de izquierda que quieren destruir nuestra comunidad nacional, ¿sí? O sea, el terror se convirtió en la justificación de una terapéutica y por lo tanto no tenía más que el más alto orden moral. Era un asunto de moralidad ejercer el terror, ¿no? O sea, se convirtió en un nivel moral el terror, ¿sí? Y por supuesto, la eliminación del pensamiento distinto viene a ser, digamos, cierra la pinza, ¿no? Cierra la pinza completa, es decir, pues nos conviene no pensar distinto precisamente para que surja el bien. Pero la base siempre, el dispositivo del terror siempre es el más importante, a pesar de que se practique, digamos, o se haya una práctica mucho más dirigida al adoctrinamiento, porque en realidad el saber único es es adoctrinar, ¿no? Es el no permitir el pensamiento distinto en nombre del bien. O sea, por eso las dictaduras se autoclasifican como buenos gobiernos, ¿no? Alonso. Está complejón, ¿no? Sí. Bueno, algo que estaba pensando es que en muchos de los programas de este podcast, tú en realidad has sido muy crítico, muy severo con las democracias realmente existentes y has hecho críticas pues muy incisivas, y este es un programa en el que pues estás haciendo una defensa robusta general de la democracia, y yo creo que en esto no hay ninguna contradicción, al contrario, porque lo que tú estás diciendo es: la democracia no es ningún paraíso,
es la mejor forma de sociedad a la que podemos aspirar o la menos mala. En términos de la libertad, obviamente. Sí, y incluso cuando vivamos en un régimen democrático, nuestro compromiso, ya lo has dicho, pues tiene que ser con la crítica del régimen. Entonces, pero no por eso, y yo por supuesto no creo que estés a favor de la democracia, no por eso, por ser un gran crítico también de las democracias actuales y cómo fomentan el ego y tantos temas que ya nos has compartido, no por eso no dejas de ser un defensor de la democracia y de las libertades y del pluralismo y la tolerancia, ¿no? Entonces, me parece que justamente esa es la actitud correcta que debemos tener ante la democracia, no degenerar en una especie de autocomplacencia ni celebración acrítica de la democracia, porque así es como la democracia se degenera, ¿no? Y me gusta mucho lo que has dicho acerca de que la democracia es inherentemente frágil, inestable, y entonces eso tiene que fomentar en nosotros, los ciudadanos que estamos a favor de la democracia, la idea de que tenemos que cuidarla y participar más para que no se erosione, etcétera. Y es algo que, bueno, hablando en términos de nuestro propio país, pues quizás no hemos sabido hacer en general los ciudadanos, ¿no? Ha faltado una pedagogía política que nos enseñe la importancia de la democracia, ¿no? Por ejemplo, ahora en Argentina, creo que es este año, se están celebrando los que son 40 años del fin de la dictadura argentina. Es decir, creo que otros regímenes latinoamericanos que sí tuvieron una dictadura abiertamente militar valoran hoy más su democracia. Y como en México, pues no, tuvimos un régimen sui generis, difícil de clasificar, pero no era una dictadura, digamos, abiertamente militar, etcétera, aunque por supuesto que llegó a reprimir y demás. Creo que no valoramos lo suficiente lo que implica vivir en una democracia y no en una dictadura abierta, ¿no? No sé tú qué opines. Bueno, primero comenzar diciendo que quienes más amamos la democracia somos los más duros críticos de ella. No hay de otra. O sea, amar la democracia significa ser de los más duros críticos de ella. A mí me encantan los ejemplos clásicos, ya saben, ¿no? Me encanta el ejemplo clásico del historiador griego Tucídides, cuando pone la firmeza de Pericles, este gran político, ¿no?, que le dio estabilidad a la Atenas griega, ¿sí?, opone la firmeza democrática de Pericles como jefe del pueblo, ¿no?, a los excesos de los demagogos que estaban azuzando al pueblo a las locuras. O sea, una de las tareas precisamente del jefe en democracia es la tarea de volverse un educador de las masas, un educador del pueblo. O sea, ser maestros. ¿Me doy a entender? Esa función educativa de la política, cuando se elimina otra vez, abre la parte de la democracia. ¿Qué es lo que tiene que enseñar un líder político? La capacidad del consenso. O sea, un líder político democrático tiene que enseñar la capacidad del consenso. De diálogo, sí, claro. Y la otra, tiene que enseñar los riesgos que existen para las sociedades que se desbocan en sus ideas de diálogos interminables. ¿Me doy a entender? O sea, ¿cuáles son los riesgos que están existiendo si no llegamos a decisiones concretas? Eso se tiene que decir, ¿no? Ya lo he mencionado, creo, en otros podcasts. Yo sigo admirando mucho la forma en que Winston Churchill participó en la Segunda Guerra Mundial, ofreciéndole a su pueblo la verdad, sacrificio, no el éxito, me doy a entender. Eso es una argumentación pública que para mí es una de las piezas magistrales de cómo un líder político se convierte en un maestro social, ¿sí? O sea, la educación del pueblo implica el ejemplo del líder, ¿sí? Entonces, quien no comprenda que no se necesita, o sea, en democracia, digamos así, curiosamente, desde mi punto de vista, y leyendo algunos ejemplos históricos y yéndome, me encantan obviamente los griegos, Tucídides comenta en pocas palabras acerca de Pericles y dice,
él no se dejaba gobernar por el pueblo, él gobernaba al pueblo. No sé si me voy a entender. O sea, ayuda a mantener a los pueblos en las vías de la razón, a través de una de las características principales de los líderes democráticos, la oratoria consciente y razonada frente a los pueblos. No sé si me voy a entender. O sea, Sí. se necesita de tener buenos argumentadores para mantener a los pueblos en las vías de la razón, ¿no? ¿Sí? Estoy de acuerdo, nada más quisiera hacer una acotación de la... Yo sé que esto se oye... No, de la apología de Churchill. O sea, estoy de acuerdo como un ejercicio de una realidad, ¿no? De un hecho histórico. Lo que no creo que esté por demás es decir que, bueno, pudo haberse comportado de una manera ejemplar como gobernante, pero lo que no me gusta es que era para ir a la guerra. O sea, creo que esa parte de si asumimos, bueno, pues que sí, la guerra es necesaria para... O sea, creo que éticamente como seres humanos nos deberíamos de negar a tomar como ejemplo eso que tendió al exterminio, a la guerra, ¿no? A la sangre. Ojo, yo diría, el verdadero éxito de un gobernante democrático es el que no llega a eso. Sí. O sea, digo, lo quería decir nomás porque Lo que pasa es que, pareciera que... por supuesto que hay situaciones inevitables. O sea, las democracias occidentales han ido a las guerras, a veces por razones muy mezquinas, pero también creo que ahí, ¿qué es lo que celebro yo de la argumentación que hizo Churchill? O sea, primero, que no alude a la demagogia del éxito, ¿no? Los dictadores aluden constantemente a la demagogia del éxito, ¿sí? Yo los voy a llevar al éxito, yo les voy a traer, ¿no? En el foro interno de un líder es muy difícil decir algo así como yo les ofrezco sacrificio. O sea, realmente tiene que haber una, digamos, creo yo, una autoconciencia y en ese sentido una superación incluso del ego para poderle hablar así a tu pueblo, Sí, ¿no? pero mi punto es sacrificio, pero de vidas. No, o sea, sí, eso es lo que digo yo que pero no lo hay que pasa es que matizar. Sí, la guerra tiene una serie de matices. Ninguna guerra es buena, partamos de ahí. Ah, bueno. Pero hay guerras justas o injustas. O sea, esa discusión... Entonces es el mismo argumento que puede utilizar el dictador. Por supuesto. Ya caímos en el mismo. Porque la democracia tiene esa fragilidad. Está siempre entre dos espadas, ¿no? La espada de los demagogos, ¿no? Y la espada de los deseos, muchas veces populares, que quieren escuchar lo que el Yo creo demagogo les que quiere una decir. guerra justa, de todos modos, es un fracaso de la humanidad. Bueno, Para a mí, ver, pues, podríamos hablar mucho del asunto, pero por ejemplo, la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana que dio fundamento a la nación. O sea, podríamos decir muchas cosas, pero resulta que hay momentos históricos, no estoy justificando la guerra. Lo que estoy diciendo es que es una práctica que se hace. De acuerdo. ¿No? Y hay veces que la negociación y la diplomacia tiene sus límites también. O si vienen a invadir tu país, como en Ucrania, pues tienes que responder, ¿no? Ir a la guerra. Y si eres el presidente democrático... Pues, Bueno, pero es un fracaso. Es un fracaso de la humanidad. Ahí Bueno, ya, ninguna guerra es buena, ¿no? Exacto. Sí. Pero mi punto es, o sea, Churchill... O sea, pues tienes que responder a esas amenazas, ¿no? Por supuesto, o sea... Con la violencia, lamentablemente, es un fracaso de la humanidad, de la política, del diálogo, de la civilidad. Bueno, eso hay que decirlo. Pero no, pues ni modo, déjense invadir todos. Sí, es muy complicado. O sea, otra vez creo que esta discusión revela la fragilidad de la democracia, porque en una dictadura, digamos así, el dictador no necesita justificar por qué ir a la guerra, sencillamente manda a su gente a la guerra y se acabó. Y lo que pide y exige es, de alguna manera, la confianza ciega en su propia persona, ¿no? En su propia personalidad. O sea, tenemos que hacer esto porque nosotros tenemos conocimiento que ustedes no tienen, pero como ustedes están confiando en mí, o deben confiar en mí, ya cuando el terror es masivo, ya no hay forma de negarte a una Ahora hay orden del unas dictador, maneras ¿no? más sofisticadas, ¿no? No los mandan a la guerra, los mandan de compras, los mandan de ingenieros, de arquitectos, de desarrolladores, a los Claro. que están para eso, ¿no? Pero Sí. bueno.
De acuerdísimo. O sea, lo que creo que está en el fondo es que los mismos mecanismos que hacen funcionar a la democracia, por ejemplo, el derecho, son pervertidos y tomados, elementos de la propia democracia, son tomados por las dictaduras. O sea, la democracia ofrece razones a la dictadura, ¿sí? Pero esas razones que le ofrece tienen que ver muchas veces con el desboque y el desorden social, ¿de acuerdo? Que justifica la necesidad de que alguien venga a poner orden. Ahora, eso, o sea, lo que estamos viendo aquí es de qué manera podemos identificar cuando hay democracia y cuando no hay democracia. La democracia nunca, a pesar de la dificultad de la libertad humana, no puede anteponer ningún valor antes o sobre la libertad humana. O sea, la democracia no puede anteponer... Pues no, porque a veces el orden, o sea, tiene que conciliarse la libertad con el orden muchas veces. Sí, de acuerdo, pero no puedes anteponer la idea del orden a la idea de la libertad. O sea, la libertad... Sí. La libertad debe generar orden. ¿Me doy a entender? Sí, pero... Ese es el reto. Desde la libertad generar el orden. O sea, la libertad no es tampoco el valor absoluto en una democracia. Se tiene que poner en consideración. Pero quisiera invitarlos a poner ejemplos más vitales, más vitales. ¿Qué haces si quitas el valor de la libertad en la democracia? Sí. O sea, es tan fundamental. O sea, no coincido contigo porque lo quitas y ya no existe la democracia. No, claro. Lo que, a ver, a lo mejor no te entendí yo bien, pero lo que quería decir es que no siempre en los problemas que se susciten en las democracias, la respuesta va a ser elegir la libertad por sobre todo. No. O sea, a veces tenemos que elegir el orden o la seguridad. Si el Estado te dice, tienes que utilizar tu cinturón de cubrebocas, no, eres menos libre, pero eres más seguro, etc. O sea, la libertad también entra en juego para no colisionar con la igualdad, por ejemplo, que es el gran problema que tenemos ahora. Sí, pero, o sea, si tú antepones... A ver, se trata obviamente de priorizaciones. O sea, nunca el orden puede subordinar la libertad en democracia. Claro que puede, o sea... Los griegos, mira, sí. los griegos insistían, y bueno, no sé... en el asunto del buen ciudadano. O sea, el buen ciudadano, que de los que ellos hablaban, era la idea de que el ciudadano cedía voluntariamente su libertad en nombre de lo público. Pero ese es el contrato social también. Exactamente, o sea, yo cedo voluntariamente en nombre de lo público mi libertad. Pero si no se da ese proceso, entonces sencillamente suprimes la libertad. O sea, no sé si me voy a entender, o sea, por eso estamos diciendo, no es cualquier cosita la democracia, ¿no? O sea, evidentemente, y desde el punto de vista de la República, obviamente hay que formar en valores civiles la libertad de los ciudadanos. O sea, la libertad, digamos, en democracias robustas, tiene que ver con que el ciudadano cede libertad voluntariamente para el funcionamiento de las instituciones y de lo público. Pero si lo haces a fuerzas, ahí estás entrando en algo que ya no es la democracia, ¿sí? Cuando tú dices, a ver, aquí a fuerzas, no sé si me voy a entender la delicadeza de la libertad. Y obviamente ante problemas como los de la seguridad, se están, digamos, subordinando las libertades públicas, las libertades sociales, ¿no? O sea, lo acabamos de vivir con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Es una gran justificación para el orden, ¿sí o no? Pero ahí está otra vez los límites. Claro. A mí el ejemplo chileno me gusta mucho. El ejemplo chileno me gusta mucho porque obviamente es una atrocidad lo que pasó para derrocar a Allende y a todo ese movimiento. Y la pregunta sería, ¿le sirvió a ese pueblo como sociedad al paso de los años ese golpe, ese régimen? Hay quienes dicen, los defensores de eso, que sí, que se estructuró, que económicamente llegaron a estadios más sólidos, etcétera. Pero también es cierto que cuando vas, no sé si hayan tenido oportunidad de ir, y eso me ha pasado en otras sociedades, también en europeas, en algunos países europeos, se siente que estás llegando a una sociedad
madura que digamos que ya vivió un duelo fuerte. Por ejemplo, en Chile, en Santiago particularmente, la gente habla despacito. O sea, es algo muy plástico que me sucedió a mí y creo que es una especie de psicología social, ¿no? O sea, se nota, o sea, al menos yo lo interpreto así, se nota que hay todavía resabios ahí en la sociedad de la dictadura y la gente habla despacito, ¿no? Es una cosa como imperceptible, pero que se siente. Y bueno, eso creo que es otra dimensión, porque está muy técnico en el diálogo que están sosteniendo, pero quisiera hablar de cosas más vitales, por eso les decía, quiero insistir en eso. Es que estás desviando el tiro de precisión. O sea, un régimen dictatorial puede ser efectivo económicamente, por supuesto, ¿no? O sea, ve China, por ejemplo, en este momento, ¿no? O sea, no es por ahí la idea de la democracia, ¿no? La idea de la democracia tiene que ver con el gobierno de los muchos. Y ahí se plantean los retos. O sea... Sí, Robert Dahl, ¿no? Ahí sí, o sea, la poliarquía, ¿no? O sea, precisamente el reto de la democracia no es tener un buen ejercicio económico. Es que exista la posibilidad de la pluralidad, de la diferencia. La tesis de nuestro amigo Moisés López. Y también, ¿no? Y también la tesis de maestría, Hannah Arendt, ¿no? y también el pensamiento... El desarrollo económico también, ¿no? Es que... Son más prósperas en general. Pero dale orden de prioridad, dale orden de prelación. Porque si no estás hablando no de democracia. O sea, el orden de prelación de la democracia pone a la libertad por encima de otros efectos. Sí, o sea, es que sí coincido contigo en general, sencillo, pero no sí. siempre. A veces A la ver, democracia ¿qué tiene que democracia elegir es? el orden. Ahí ya puso el ejemplo Víctor Hugo de la pandemia, pero no por ejemplo. Puede, a ver, otra vez. No es como con un médico que dice, aquí la prioridad absoluta siempre es salvar la vida del paciente. El si orden, le tenemos que sacrificar un pedazo, el brazo, lo estético, lo demás, siempre es salvar la vida. Voy a decir así. La democracia no es así, no es siempre la libertad por sobre todo, por sobre el orden. A ver. Ahí se vuelve una dictadura no, de la libertad. No, hay eso, no es imposible. A veces tienes que ceder el valor de la libertad por la igualdad. ¿Por qué están en crisis las democracias el orden contemporáneas? Democrático. Porque hay mucha libertad y poca igualdad. Hagan sus apuestas. A ver. Tenemos que conjugar más la libertad y la igualdad. No, a ver, espérame. Por supuesto que a ver, sí. A ver, esta es la fórmula. Diálogo, por favor. Esta es la fórmula. Diálogo. El orden democrático tiene que salir de la libertad. Sí, por supuesto. Ahí está. No con métodos antidemocráticos, etcétera. No. Entonces la libertad sigue Pero siendo... hay veces que se tienen sigue que siendo el valor de la libertad. prelatorio. O sea, la libertad sigue siendo el valor a cuidar. ¿No? O sea, está al centro. De acuerdo. O sea, si no surge el orden de la libertad... por eso los clásicos, pero también los contemporáneos modernos, bueno, Hannah Arendt, por ejemplo, en este libro magnífico de la condición humana, habla que la condición básica de los gobiernos democráticos es la pluralidad, el valor de lo plural, ¿no? Ahí estoy de acuerdo y como para ir bajando el avión, yo sí quisiera sugerir que muchas veces estos regímenes coartan las libertades, pero la creatividad, la cultura, cultura, esa situación se ve y tampoco tiene derecho de exclusividad. Derechas, izquierdas, llegan con tal de prevalecer sobre el pasado, sobre lo que viene o imponerse autoritariamente, coartan la libertad creativa, la cultura, la creación, etcétera, ¿no? Y eso... A ver, yo lo pondría así. En democracia, el orden debe cuidar de la libertad. El derecho debe cuidar de la libertad. Claro. El conocimiento debe cuidar de la libertad. O sea, no podemos entender la evolución histórica de las democracias de masas sin la idea de la libertad humana. Pero a ver, Mario, por ejemplo, en la pandemia, se coartaron muchas libertades. Sí. O sea... pero se coartaron las libertades, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto. Por orden, por salvar la vida, por mantener también cierta estabilidad económica, etcétera. Ahí se coartaron libertades. ¿Tú estás en contra de eso? No, pues pero la cuestión es... No siempre la libertad es el valor absoluto. Tiene que transigirse la libertad con otros valores. No, a ver. ¿Por qué no? Porque la pandemia fue un estado excepcional. Sí, exacto. Y el deseo era regresar a la libertad. Siempre, pues sí. Por eso, entonces no es, oigan, ahora que ya estamos acá en nuestras casas y que nos están dando órdenes, pues aprovechemos de una vez
y ordenemos todos, ¿no? O sea, así me voy a entender, aprovechemos que están de obedientes por el asunto de la pandemia y pues eliminemos las libertades que están estorbándonos. O sea, no, o sea, es Por un eso, estado para excepcional. regresar a la situación de normalidad democrática. Por eso, yo creo que en el fondo no estamos... siempre Están hablando la de lo libertad mismo. es el Sí, valor o sea, absoluto. No, a ver... Es que hace rato parecía que yo- estaba diciendo, no, es que no, no, siempre no, la no, no, libertad no. incluso sobre el orden. No, por No, no supuesto. siempre. No. Es que es El bien, orden también es bien sencilla la importantísimo. demostración. Quita el valor de la libertad Mario, y se cae pero la creo que tú democracia. estás hablando desde un lugar teórico, ético, y Alonso está hablando desde un lugar práctico. Por eso. Práctico. O sea, los se dos. tiene O que sea, prevalecer ahorita el orden y tiene razón. Cuando O sea, el orden prevalece es- sobre el valor de la libertad es para cuidar la libertad. Claro, ya. Creo que es un buen corolario. Sí. Está de acuerdo. O sea, esa discusión está zanjada. ¿Estás de acuerdo, Alonso? En democracia, en democracia. Es que creo que, por ejemplo, si fuéramos gobernantes, hay muchos valores. O sea, la sociedad democrática no se guía únicamente por el valor de la libertad. Hay muchos otros valores. ¿Cuáles otros? Orden, igualdad, pluralidad, tolerancia. Y esos no son lo mismo que la libertad. Seguridad. La seguridad no es lo mismo que la libertad, etcétera. Entonces, De hecho, por eso muchos seres humanos y muchas sociedades están dispuestos a sacrificar márgenes de libertad por seguridad. Por Sí, por supuesto. supuesto. y entonces pero estos no valores. para eliminar la libertad. No, nunca, por No, supuesto no, que no. no. Pero entonces, tú como gobernante, no hay una tabla, no hay una jerarquía de valores. Un ejemplo que te es, voy diga, al "Ah, aeropuerto. Siempre esto, siempre. Voy No. al aeropuerto. Me molesta muchísimo, me pone de nervios pasar por los filtros de seguridad. Pero prefiero, Claro, para saber no te que queda de otra. voy a llegar a buen destino. Pero para digamos, ser y que seguro, me- no para ser más libre. Claro, claro. No, por eso, pero es que otra vez, ¿cuál Sí. es el valor que se cuida en democracia? O sea, Son muchos valores, Mario, no es El- es que no, son sí, muchos. es un La igualdad conjunto de también. órdenes. a ver, La es- esencia de la democracia también es la igualdad jurídica No, ante el la- Estado. Todos podemos votar. Todos podemos la tener igualdad voz. ante la ley, de acuerdo. No pero, absoluticemos tampoco la libertad. pero ¿qué es la democracia sin libertad? Nada. Y que es también sin democracia, sin igualdad y sin orden y Sí, sin pero es estabilidad. y insustituible. Son muchos valores. Pero es insustituible. También la igualdad No, es pues hay muchos insustituible. valores. No, hay muchos Vuelvo a citar a valores, Robert Mario. Dahl de la Hay- tesis a de ver, Moisés. poliarquía, a ver, claro. La poliarquía, hay- claro. hay- Y queremos Esta vivir es la en un lista de orden, valores. orden político. No nomás libertad. A ver, No queremos vivir en anarquía, yo ¿no? nada más les digo una cosa. Si quitan de la ecuación democrática el valor de la libertad, no hay democracia. Puedes quitar el valor de la igualdad económica, por ejemplo, ¿no? O sea, caray. las democracias son desiguales. Pues no. No, pues claro. O sea, Democracia es isonomía. es sí, La igualdad aquí es la cosa igual de importante. es en función de qué están el resto de valores. Es bien sencillo, es un ecosistema. Y hay uno fundamental, que es el valor de la libertad humana. Junto con otros valores. Yo Igualdad, digo, a ver, pluralidad. o Habrá, desde mi punto de vista, es un orden de Pues es que, operación. por ejemplo, la Carta de Derechos Humanos Claro. sea, la vida. es la vida, Claro. la libertad, La propiedad. y la propiedad. Muchos otros. Son muchos es un valores. conjunto muy complejo. Tú quieres Debemos ser más priorizar, pluralistas. Y es más, ¿no? Todos los... No seas dictador de la libertad. Claro. Exacto. Si fueras gobernante, no siempre tienes que elegir la libertad. A veces tienes que elegir el orden, etcétera. sé, se la escucha- igualdad. se la Suéltale pluralidad. tantito Se ahí los escucha hilos raro en y- democracia eso. Pero bueno, bueno. aquí que quede a... ¿cómo se llama? Que queda sentado en el acta que yo pienso distinto. No, pues los escuchas... Siempre ha sido, siempre se ha sido un forman. activista. Tú a un hijo tuyo le dirás libertad irrestricta, no me voy a meter con ese valor. Pero Pues es está igual, dici- pero es está- igual en el gobierno. Estás Es diciendo igual. algo que no estoy diciendo yo. No, pero es un Yo ejemplo. no estoy diciendo si la la li- libertad para ti es el valor absoluto y capital y no debemos negociarlo ni No, reducirlo no, por no, otros no. valores porque la libertad, La es libertad fundamental, se mete pues a- libertad absoluta. a un sistema de El equilibrios. exceso de libertad es libertinaje, Por es lo que supuesto. degenera la democracia. Por eso, ¿cómo contienes Por- a la libertad con los por otros eso- valores? que Por no eso te quieres digo reconocer? que la República plantea precisamente los valores cívicos. O sea, lo que quiero decir es, sí, no puedes dar libertad desatada, pero no puedes eliminar la libertad del centro de la Nadie está democracia. diciendo Pues eso nadie está tampoco. diciendo No, bueno, eso. pues está bien, está bien. Ya. Nadie- Ya. sí. A ver, todo eso que tiene que ver con las dictaduras. ¿Qué sería entonces la Yo dictadura? insisto, La debe dictadura ser terrible vivir elimina algo así. Debemos de estar, Una de las debe ser primeras horrible. cosas- mira, en las dictaduras es bien fácil identificar cómo el orden toma prelación sobre la libertad como el argumento, ¿no? O sea, sencillamente en nombre del orden vamos a negar todas las libertades, ¿no? Es una de las características es que
ponen por encima el orden, por encima de la libertad humana. Y eso es una dictadura. De acuerdo. Señores, Camichín, ¿algo que agregar? Creo que se puso bueno el partido el día de hoy. Es un buen capítulo que creo que nos sigue dejando material para la reflexión, para el aprendizaje y sobre todo para seguirnos comunicando de esta manera con nuestros escuchas y que siga teniendo vida esto que siempre digo al final o al cierre de nuestro capítulo, esto que no es un programa de psicología, que no es un podcast de autoayuda, que no es un curso de ciencia política, ni siquiera es tampoco una sesión de catecismo. Hoy no catequizaste. Somos la democracia del ego. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Solivagos, Edición Cultural presentó La democracia del ego con Mario Edgar Lobo.